Hola, bienvenido a otro vídeo y hoy te voy a explicar por qué pierdes tu tiempo en clase. ¿Cuántas veces nos ha pasado que durante el curso vemos los días, las semanas, los meses pasar y tenemos la impresión de que realmente no hemos aprendido mucho? De que prácticamente hemos olvidado todo lo que hemos visto durante el cuatrimestre, nos agobiamos porque lo vemos como tiempo perdido y sobre todo porque tenemos que volver a verlo absolutamente todo desde cero y antes de los exámenes. ¿Cuántas veces no hemos salido de clase riéndonos con nuestros compañeros diciendo es que no me he enterado de nada de la clase? Yo aquí os voy a dar dos opciones para que dejes de malgastar tu tiempo y tenga un rendimiento y memorización mejorada a la vez de más tiempo libre en tus días para hacer otro tipo de actividades. Voy a empezar por la opción para quienes la mayoría tienen asistencia obligatoria a las clases o también para aquellas personas que necesiten ese contacto social de ir a clase. Os voy a explicar mi plan perfecto para aprovechar al máximo la clase y no malgastar ese tiempo. Antes de todo hay una opción que sé que no todo es posible, pero hay una opción que es el preguntar a los profesores que graben sus clases y las dejen subidas en alguna web de la universidad, o incluso preguntamos nosotros a veces si nosotros podemos grabarlo en notas de voz en nuestro teléfono. Algunos profesores sí que son comprensivos y nos dejan hacer esto para reescucharlo en casa. Este tema de las grabaciones lo hablaré luego en un punto más adelante, pero si desgraciadamente en vuestro caso los profesores no graban ni os dejan grabar, no pasa nada, podéis seguir aplicando el resto de puntos. Lo primero al llegar a clase es el lugar. O sea, parece una tontería, pero el dónde estés y con quién estés afecta mucho el rendimiento durante esa clase. Si quieres ser realmente efectivo, lo mejor obviamente son los sitios más delante de la sala, donde se escuche mejor al profesor y haya menos movimiento de alumnos a tu alrededor. A ser posible sentado solo o con una persona que no conozcas, o si no, con un compañero que sí conozcas pero que sepas que no es de los típicos que te interrumpen cada 2x3 para preguntarte lo que sea o para contarte algo personal que no tenga nada que ver con la clase. Siempre lo he dicho, hay tiempo para todo en la vida y hay que saber separar el momento de risas, de amigos, de pasarlo bien, de socializar, con el momento de realmente prestar atención al 100% en nuestras responsabilidades y obligaciones, porque necesitamos una concentración plena y si juntamos las dos cosas no vamos a ser efectivos ni en un aspecto ni en otro. Una vez encontrado tu sitio ideal con el entorno favorable, lo primero es poner tu móvil en no molestar, móvil, ordenador, iPad, lo que sea, en no molestar para no recibir notificaciones de ninguna app. Como he explicado antes, el momento de trabajo es trabajo y la efectividad máxima se consigue cuando nuestra atención plena está centrada en un solo pilar y no en tres diferentes a la vez. Una vez llegado a este punto, recomiendo que lleves las diapositivas del profesor. Si tienes suerte, algunos profesores dan sus diapositivas, es decir, el PowerPoint, antes de la clase. Lo que yo recomiendo aquí es que te lleves las diapositivas impresas o, como mejor opción y sobre todo mejor para los árboles, que te lo lleves en un iPad o en tu móvil incluso si hace falta. Pero si tienes esa posibilidad, el tener las diapositivas contigo va a ser un plus. Y me diréis, ¿para qué hacen falta si el profesor ya las proyecta en la pantalla? Pues porque cuántas veces no estamos apuntando algo de la diapositiva corriendo y el profesor obviamente pasa a la siguiente y no te ha dado tiempo a terminar. Y entre una cosa a la otra y el agobio, te pones a apuntar la siguiente, se te olvida luego que no has apuntado esa y vas a tener apuntes incompletos, aparte de perder el hilo de lo que está explicando el profesor por el estrés de no haber copiado a tiempo. Aparte también a mí me sirve el tenerlas porque de vez en cuando algún alumno, aunque no lo conozca, me pregunta algo sobre la diapositiva porque él no le ha dado tiempo a anotar. Entonces yo no pierdo el hilo del profesor empezando a hablar con él, sino que simplemente cojo mi diapositiva y se la pongo para que él siga copiando mientras yo sigo prestando atención. Así aseguro de eliminar distracciones. Si estas diapositivas, como digo, las tienes en papel o en tu iPad, recomiendo mucho escribir sobre ellas porque te facilita mucho el trabajo. Simplemente escuchas al profesor explicar y si ves que añade algo que no está en la diapositiva, pues la apuntas rápidamente al lado y ya está. Y si tienes las diapositivas en un sitio donde te cueste más escribir, ya sea ordenador o por ejemplo en tu móvil porque no tienes otro aparato electrónico, puedes tener un folio al lado y simplemente vas poniendo diapositiva 1, tal, lo que diga el profesor que esté de más en la diapositiva, lo anotas en pequeño. Simplemente anotas los plus de la diapositiva, que no vas a reescribir la diapositiva porque es perder tiempo para nada. Si por ejemplo estáis viendo una diapositiva y el profesor empieza a comentar algo visto por ejemplo en un tema anterior, no empecéis a perder tiempo anotando de nuevo todo lo que está diciendo de otro tema X que ya visteis hace tiempo, sino que simplemente ponéis ref, que significa referencia, ponéis ref tema X de tal día o tema X
y ya está. Y ya en vuestra casa volvéis a ese tema, volvéis a releerlo y así reactiváis un poco los recuerdos sobre lo que estaba hablando el profesor. Pero en el momento de la clase no os pongáis a anotarlo todo como locos, porque de nuevo os va a estresar el no poder escribirlo a tiempo y simplemente vais a volver a perder el hilo. El tema de referencia es mucho más fácil porque escribes simplemente las palabras clave y ya en tu casa sabes qué tienes que buscar y por qué. Ahora, es totalmente normal que haya cosas que no entiendas. Estás viendo materia nueva y es normal que conforme vaya avanzando el profesor te vayan surgiendo dudas. Yo en ese momento lo que hago es que tengo también el papel extra dudas, es decir, tengo un papelito con el título dudas y simplemente voy escuchando al profesor y en cuanto tengo algo que no he entendido bien, apunto la palabra clave de lo que me causa problemas, solo una palabra para no empezar a escribir todo y de nuevo perder el hilo, y al lado de la palabra clave el minuto de la clase, es decir, miro mi teléfono rápido y si empezamos a las 2 la clase y son las 2:35, pongo a los 35 minutos de la clase me ha surgido tal duda. Ahora os explicaré el porqué de escribir el minuto. Y luego, una vez acabada la clase, no delante de los compañeros personalmente porque a mí me da vergüenza, si te da igual hacerlo justo cuando acaba delante de todo, hazlo, pero yo siempre espero un poco que todo el mundo recoja, bajo y voy a hablar al profesor sin que nadie realmente me escuche porque así me da menos vergüenza. Voy con mi papel de duda y le digo tal, sobre este tema he tenido una duda, ¿me lo podría volver a explicar? Así con todos los puntos. Al fin y al cabo tu profesor está para eso y se supone que debería resolver tus dudas. Ahora, el porqué de escribir el minuto en lo de la duda. Porque si tienes la suerte, como he dicho antes, de que tus clases estén grabadas, si por ejemplo una de las explicaciones que te ha dado el profesor o por ejemplo que él no ha querido explicártelo o lo que sea, en tu casa sabes en qué momento de la clase has tenido esa duda. Entonces coges la grabación de la clase, vas al minuto 35 como he dicho antes y lo vuelves a escuchar y a más lento todas las veces que haga falta para entender qué estaba diciendo en ese momento y a poder hacer las búsquedas necesarias. Esto ayuda obviamente a ahorrar muchísimo tiempo, a volver a escuchar la grabación entera y encontrar el momento de la duda que tuviste. Todos estos tips que os estoy diciendo es porque muchos alumnos, muchos compañeros míos cometen el error entre comillas, asisten a las 2 horas de clase, vuelven a su casa y vuelven a poner la grabación de 2 horas. Entonces mínimo pierden 4 horas en su día cuando en verdad podrían haber sido altamente efectivos en 2 horas. Volviendo al periodo de clase. ¿Qué hacer si tus profesores no son tan buenos y no te dan las diapositivas? Que muchos lo suelen hacer pensando que así vas a prestar más atención a clase. Pues lo primero que aconsejo es buscar en internet, en la web de tu universidad, en otras aplicaciones como Gula y todo eso, si existen apuntes de esa asignatura de tu universidad. Esto obviamente te va a ahorrar mucho tiempo. Y entonces esos apuntes te los llevas de nuevo o en papel o en el formato que tú quieras, iPad o lo que sea, a clase. Este punto ya es más complejo porque no estará todo organizado igual que en sus diapositivas, por ejemplo, y necesitas una atención plena. Lo que vamos a hacer ahora nos va a ahorrar el paso de tener que hacer nuestros propios apuntes desde cero en casa, va a ser mucho tiempo ahorrado. Con estos apuntes que vas a tener tienes que ir adelantado al profesor y tener todos tus sentidos puestos para escucharlo y leer a la vez. Sé que es complejo, pero prometo que con la práctica es posible. Lo que tienes que hacer antes de que empiece a explicar el profesor es empezar a leer los primeros párrafos de tus apuntes, ¿vale? Para tener una idea de con qué va a empezar, de qué va a tratar y más o menos para tener una pequeña mini lectura de lo que va a explicar el profesor. Conforme vas leyendo, el profesor va a empezar a explicar su temario y como digo, tienes que tener todos los sentidos puestos, es decir, mientras tú sigas leyendo poco a poco, tienes que escuchar al profesor e ir viendo si va contando lo mismo que dicen los apuntes, si está añadiendo algo, si está corrigiendo algún error, si está poniendo algún ejemplo. Entonces tú vas leyendo y si escuchas que añade algo que tú no has leído en tus apuntes, vuelves rápido, lo anotas con palabras clave de nuevo para no perder el tiempo contando una historia, apuntas y luego sigues leyendo y sigues escuchando. Si ves que por ejemplo pone un ejemplo de algo que no estaba en tu apunte, vuelves a lo anterior, lo anotas, lo pones y sigues. El ir como un poco adelantado te permite el no perderte. Es decir, si vas al mismo ritmo que el profesor y de repente él acelera en algo, lo que sea, enseguida no vas a poder seguirle el ritmo. Entonces ya sé que es más complejo el ir un poco adelantado y tener los dos sentidos activos a la vez y sé que requiere muchísima concentración, pero terminas con unos apuntes súper completos. Conforme vas leyendo también, si algo te surge duda, le pones un pequeño signo de interrogación y sigues. Y cuando el profesor pase por ahí, si te ha aclarado la duda, borras, tachas el signo de interrogación y sin embargo si sigues con dudas, entonces lo mantienes y puedes poner, como he explicado antes, el minuto rápido de la clase por si acaso está grabado para verlo más tarde en tu casa, o si no, pues ya al final de la clase vuelves y le preguntas esa duda. De verdad que sé que es súper complejo, a mí me ha costado muchísimo ponerlo en práctica al 100%, pero el tiempo ahorrado es sumamente enorme porque a pesar de exprimir completamente mis capacidades en esa clase, vuelvo a
a casa con unos apuntes completos, tanto completo con lo que faltaba en las diapositivas como con lo que añadió el profesor, y además una materia entendida y asimilada y con dudas resueltas. Es decir, que llego a casa y tengo el apunte preparado para mi segunda vuelta a la asignatura. No tengo que volver a escuchar una grabación completa, no tengo que volver a escribir unos apuntes desde cero, no tengo que volver a perder tiempo en general en algo que se supone que tendría que haber aprovechado en un principio. Ahora, si eres de los míos que no tiene asistencia obligatoria en clase, lo que recomiendo y hago siempre es asistir la primera semana de clases del cuatrimestre. ¿Por qué? Pues para tener un primer cara a cara con los profesores, con su asignatura y con ver cómo imparten su asignatura. Así puedo determinar qué clases vale la pena asistir y qué clases no vale la pena. Yo hay dos situaciones en las que voy a clase. En las clases en las que los profesores transmiten muy buena vibra, muchas ganas de aprender, y realmente no es lo mismo en verlo en vivo y directo que luego en retransmitido o en grabación, y como disfruto de su clase, pues asisto. Y también asisto a las clases de los profesores que desgraciadamente no quieren que grabemos la clase y además aportan información extra que no está en sus diapositivas, entonces pues claro, no quiero perder información y asisto. Y las clases a las que no asisto son aquellos profesores que únicamente leen sus diapositivas, leen el PowerPoint, o aquellos profesores que sí que es verdad que añaden un poco más de información aparte, pero que graban sus clases, entonces ya los tengo en casa. Así que ahí la verdad prefiero ahorrar el tiempo de trayecto y la gasolina. En los puntos en los que sí que asisto a clase, hago los puntos anteriores que he explicado antes y ya está. Ahora, si no asisto a clase, cosa que he hecho todo este año anterior, todo mi cuarto de carrera prácticamente he trabajado en casa y me ha ido bastante bien, pues en casa me preparo prácticamente igual que en clase. Mi objetivo es tener la efectividad máxima en el menor tiempo posible. No es por quedarme en casa que puedo estar toda la tarde sobre una asignatura, no. Tengo el mismo objetivo, que es el acabar lo antes posible y el estudiarlo bien. Así que cojo mi ordenador, me preparo mis diapositivas, mis apuntes, mi folio de dudas, y si tengo la grabación, lo que hago es ponerme la grabación en velocidad por 2. Empecé con la velocidad por 1,5, obviamente necesitas ir practicando el oído y todo, pero ya voy por velocidad por 2 y hago exactamente lo mismo que en clase, el escuchar a la vez que anoto, a la vez que sigo, a la vez que pongo las dudas, pero en velocidad por 2, y consigo ver una clase en la mitad de tiempo. Una vez acabo la clase, el papelito con las dudas, lo que hago es que envío un email al profesor. Tengo la suerte de que mis profesores responden muy rápido a los emails. Ahora, si son profesores que no responden a vuestras dudas por email, podéis enviar ese papelito de dudas a un compañero que sepáis que está muy atento, que sabe un poco sobre el tema, o buscarlo en internet, también es posible, o simplemente si realmente nadie responde ni el profesor por email, pues te las guardas y la próxima vez que veas al profesor en persona o lo que sea, se las preguntas. Cuando no tengo la grabación de la clase, pero sé que es el típico profesor que solo lee diapositivas, entonces hago lo mismo, cojo sus diapositivas, mis apuntes, las cosas, y simplemente pues voy compaginando apuntes con diapositivas e intentando que queden los apuntes lo más completos posibles con las diapositivas, y ya está. Obviamente, según el tipo de estudiante que eres, si te gusta un entorno académico movido, el ruido de clase, el estar con compañeros, socializar, entonces elige la opción de ir a clase incluso si la asistencia no es obligatoria. Ahora, si sois personas como yo que trabajan muchísimo mejor en casa y tenéis la suerte de que la asistencia no es obligatoria, entonces aplicar el último punto que os he dicho. Aún así, el objetivo de este vídeo es hacer ver que la mayoría de veces más del 50% del tiempo de una clase lo malgastamos, ya que no solemos nunca aprovecharlo al 100%, y eso nos hace perder mucho tiempo en otras 1000 actividades que podríamos realizar al día. Para mí, aprovechar al 100% una clase es lo que os he dicho, es realmente activar tus 5 sentidos y trabajar de verdad, sin distracciones. Gracias a esto, este año académico me he podido centrar en las redes sociales, en el deporte, y dedicar mucho tiempo a cosas que antes no podía, porque siempre hacía las cosas por 2, siempre volvía a verlo en casa, siempre había algo que me atrasaba todo en general y me hacía perder tiempo. Gracias a estas técnicas, no solo mi productividad se vio mejorada, sino que también mejoré mi capacidad de atención, mi calidad de nota, mi calidad de tomar nota en clase, y sobre todo mejoré mi disciplina. En uno de mis primeros vídeos del canal os comenté la razón por la que repetí mi primer año de carrera, y fue sobre todo este problema, que yo asistía a clase para nada, para perder mi tiempo y para llegar a casa y tirarme todo el día sobre mis apuntes haciendo cosas de la universidad. Todo el día. Y a día de hoy, matriculada en mi 5º año de carrera, os puedo decir que no gasto ni la mitad de tiempo encima de mis apuntes, pero mi productividad y estudio es 100 veces mejor que en primer año. A día de hoy, todos estos puntos han ido aportando equilibrio y estabilidad en mi salud mental, así que ahora te toca a ti.